Muy bien, pues bienvenida. Vamos a comenzar, vamos a dar inicio a esta clase que tiene que ver con DAT, que significa conocimiento. Vamos a compartir entonces la presentación y ahí está. Muy bien. Bien, pues generalmente nosotros tenemos la idea de que el árbol de la vida pues son 10 energías, ¿sí? Pero en realidad son 11. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una cefira que está en medio que unifica las dos superiores que son Jogma y Binah, que es el Dat. El Dat, que en español significa conocimiento, ¿sí? Y aquí estamos ante una de las dimensiones que equilibra todo el árbol cefirótico. Y también por eso está en el medio, es parte de la columna central. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos saca de muchos problemas, ¿sí? O sea, de la idea de que realmente a través el conocimiento es poder es cierto, pero si nosotros lo situamos solamente en el conocimiento que se da en las escuelas, ese conocimiento es muy importante y nos ayuda a nosotros a vivir de una forma distinta, o sea, es mucho mejor o sea, es muy bueno ir a la escuela, formarnos, conocer el alfabeto, leer, escribir, ¿sí? Sabemos que eso nos puede garantizar una vida más consciente, ¿sí? Y vivir de una manera mucho mejor que si no tuviéramos ese conocimiento básico, ¿sí? Pero del conocimiento del que nosotros nos estamos refiriendo en esta dimensión de edad, tiene que ver con el conocimiento espiritual, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esto? ¿En qué consiste esta sefira del árbol de la vida tan importante que nos ayuda a equilibrar todo el árbol? Porque es parte de la columna central, ¿sí? Como ya lo dije, unifica las dos sefirá superiores, a la madre y al padre. Nos ayuda a integrar a la madre y al padre, es decir, a la Joumá y a la Biná, ¿sí? Entonces nos ayuda a integrar, nos ayuda a equilibrar la intuición, que es Jokma, intuición e inteligencia, que es la Binah, ¿sí? La Binah es la madre y la Jokma es el padre. Entonces, cuando nosotros tenemos dificultades para tomar decisiones y no nos podemos dejar llevar ni por la intuición ni por el exceso de razón, el conocimiento nos ayuda a equilibrar esos desbalances, ¿sí? Realmente el conocimiento nos ayuda a vivir mejor, a vivir con sentido y en paz, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber en qué consiste este tipo de conocimiento, ¿sí? Para poder saber por qué es tan importante y por qué el conocimiento nos da sentido de vida, ¿sí? Fíjate bien, tú sabes lo que es el vacío, ¿verdad? ¿Sabes lo que es el vacío existencial? Ya tienes nociones de lo que es el vacío existencial. O sea, nosotros cuando estamos en el vacío existencial, no le encontramos sentido a nuestra vida, ¿sí? Nosotros sentimos que algo nos falta, estamos incompletos. Y tú no sabes, no sabemos conscientemente de qué es lo que nos hace falta. Pero ahí está el vacío. Y es muy bueno que haya vacío, porque ese vacío está ahí para que lo llenemos de conocimiento. ¿Sí? Nosotros cuando el DAT ya empieza a equilibrarse, cuando el DAT ya empieza a nutrirse, a funcionar como lo que debe de ser, todo cobra sentido en nuestra vida, ¿sí? Entonces, el DAT es un elemento fundamental de nuestra rectificación como almas que vienen aquí encarnadas en un cuerpo y a hacer un trabajo de autoconocimiento, es decir, nosotros, el DAT es un elemento indispensable para la salvación de la humanidad, para la salvación del ser humano en particular y también de la salvación de todo el mundo, ¿sí? Porque el conocimiento nos ayuda a encontrar todo eso que nos ayuda a nosotros a pulir nuestro espíritu, ¿sí? Eso quiere decir que el conocimiento sustituye al vacío por el deseo de elevarse hacia la luz, ¿sí? Como lo dice acá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí?
Cuando nosotros tenemos un vacío existencial, nosotros no podemos elevar nuestro espíritu. Nosotros no podemos, ascender en nuestros niveles de conciencia. No podemos, ¿sí? Entonces, ya cuando el data empieza a operar de manera adecuada, nosotros tenemos un deseo imparable de ir hacia la luz, ¿sí? Fíjate bien, tenemos un deseo imparable de ir hacia la luz. Por eso es que el DAT nos ayuda a equilibrar todas las energías del árbol de la vida, ¿sí? Esto es algo muy importante. Esta sefirá, al igual que todas, ¿no? Pero como al estar en la columna central, es importantísimo que nosotros sepamos, comprendamos la estructura del DAT, cómo funciona en cada una de las dimensiones del árbol sefirótico, que eso tendría que ser prácticamente otro curso. O sea, cada energía del árbol de la vida, tendría que llevarse a cabo con otro curso, porque es demasiada información porque en cada energía del árbol de la vida trabaja de una manera específica. Entonces, ¿de qué manera nos equilibra el DAT nosotros cuando empezamos a nutrir nuestro espíritu de él? ¿Sí? Entonces, aquí hay una verdad para todo el mundo. Todos venimos a aumentar el conocimiento, ¿sí? Todos venimos a conocer nuestra naturaleza, nuestra raíz espiritual. Y eso solamente se puede hacer con esta energía del árbol. ¿Para qué? ¿Cómo nosotros podemos empezar a echar a andar o a funcionar el DAT? Definitivamente estudiando, no hay más, ¿sí? Tenemos que estudiar mucho y ya formarlo como un método, una metodología, como una rutina cotidiana para poder nosotros aumentar el DAT, ¿sí? El desequilibrio en DAT, equilibrados en esta sefirá, quiere decir que estamos desequilibrados en todos lados, en todos los senderos, en todas las energías, en todos la sefirá, estamos mal. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento que necesitamos para equilibrar todas esas energías que muchas veces nos pueden sacar de nuestros límites, ¿sí? Por ejemplo, hay demasiada intuición, podemos tener mucha sabiduría, pero si no tenemos el conocimiento y que nos ayude a equilibrar la vida, no va a ocasionar el bienestar psicológico y espiritual que nos puede dar la sabiduría, ¿sí? Entonces, cuando estamos mal, cuando no tenemos DAT, ¿sí? Hay una falta de sentido, hay un vacío existencial enorme. Yo creo que aquí hablaba del existencialismo y el vacío del ser humano. Eso solamente se puede llenar a través del conocimiento, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a nutrir esta sefirá para poder empezar a equilibrarnos en todo, ¿sí? Entonces, yo creo que esto también se sintetiza en el autoconocimiento, ¿sí? Yo creo que no hay investigación más fascinante que la investigación de ti mismo, de ti misma. Esa es la investigación más importante que puedas hacer en toda tu vida, el conocimiento de ti misma, investigarte. ¿Por qué? Porque a través de la investigación de nosotras mismas es como llegamos a Dios. Fíjate dónde está Dat, está muy pegadito a Keter. Nos conduce hacia Dios el conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento que empezamos a conocernos en nosotros desde nosotros, empezamos a conocerlo a Él, nosotros somos unas copias, nosotros somos, ¿cómo se le puede llamar? Somos una emanación de Dios, nosotros somos emanación de Dios, nosotros tenemos un pedazo de Dios en nosotros. Entonces, al momento que nosotros empezamos a conocernos, empezamos a acceder directamente a Él. Y eso solamente se logra con el DAT, ¿sí? Entonces, nosotros cuando tenemos el conocimiento que necesitamos, ¿sí? Se regula la autoestima, se regula la fuerza, se regula la misericordia, se regulan las emociones, se regula nuestro lenguaje, se regula nuestra autoestima y se regulan nuestras características, nuestra estabilidad económica y material, ¿sí? Pero obviamente eso es un trabajo lento o bien depende de cada quien, de las condiciones de vida de cada persona. Por eso es que nosotros necesitamos acceder al DAT para poder
equilibrar, aparte, conocernos, saber quiénes somos, para qué estamos aquí, y entonces sí, encontramos el sentido a todo lo que nos llegue a pasar, ¿sí? Entonces, vemos aquí en la energía del DAT está en cada una de las energías del árbol sefirótico y para poder nosotros empezar a nutrirla tenemos que hacer un estudio, estudiar diario, diario, diario. No sé si tú, Dolores, tengas el hábito del estudio diario, pero yo tengo años también, ya años, que es una parte de mi rutina. ¿Cuál es cuál es tu forma de acceder a esta Sefira? Bueno, un estudio como tal, ahorita pues no me he dado el tiempo, porque es que Ajá, estoy cuidando a mi nieta, ajá, pero sí deseo ya pues aplicarme más. Ya ves que estábamos platicando en la otra semana en la escritura, o sea, meditar en qué, hacia dónde, qué es lo que quiero hacer y empezar a escribirlo para poderlos, ordenar las ideas y trabajar en ello. sí. Y no sé qué tenga que ver, pero yo siento ahorita, tengo ya tiempo investigando. Yo siempre he dicho, traigo ahorita ese lema de que necesito saber de dónde vengo para saber a dónde voy. Ujú, muy bien. Estoy estudiando mi árbol genealógico, mis antecedentes, a mi abuela, bisabuelos, y de ahí me ha Ok. llevado, esa parte sí la he estado estudiando Fíjate, y ¿y cómo te ayuda ese conocimiento? Es un conocimiento de ti. ¿Y cómo te está sí, ayudando hasta ahora? Te está ayudando a conocer el porqué de las cosas, de por qué has vivido lo que has vivido dentro de tu familia. Entonces, para que veas cómo el conocimiento nos abre es, el panorama, nos abre la mente, empezamos a conocer todos los por qué, ¿sí? O sea, realmente sí, cuando en religiones se habla de misterios, aquí con el conocimiento nosotros nos damos cuenta que todo tiene una explicación. Todo sí, tiene una todo yo tiene un explicación, porqué. todo tiene un porqué. Así es. Entonces, por ejemplo, ¿por por qué la muerte? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que venir aquí y morir? Bueno, a través de esto, nosotros sabemos que nosotros venimos a hacer un trabajo de rectificación, que tenemos algo que reparar. Entonces, Sí, en ese afán de reparación, nosotros venimos con un tiempo determinado, ¿sí? A hacer ese trabajo y definitivamente la muerte tiene que suceder. ¿Por qué? Porque para eso venimos, o sea, nosotros estamos de paso. Entonces, cuando empiezas a conocer todo esto, te das cuenta que no hay por qué tener miedo a la muerte, porque la muerte solamente es un tránsito para poder realizar el propósito de nuestra alma. La muerte es el comienzo nada más. Es más, yo totalmente de creo que acuerdo. estamos equivocados nosotros cuando muere una persona. Realmente deberíamos de estar contentos porque ya terminó su trabajo, ¿sí? Ya terminó, Ya terminó así su es. trabajo y ahora sigue otra etapa que es también muy importante. Es más, cuando nacen, todo el mundo nos ponemos felices cuando nacen nuestros bebés, pero realmente están iniciando su proceso de rectificación, el cual puede ser muy difícil, ¿sí? Pero he ayer, Y no sabemos con qué carga venga. Entonces nos ponemos alegres cuando realmente va a iniciar su proceso, ¿sí? Y toda esta perspectiva, ¿de dónde viene? Porque accedemos al conocimiento, ¿sí? O sea, pero y empiezas a encontrarle el sentido a todo. Por eso el desequilibrio cuando no entendemos el porqué de las cosas, cuando suceden cosas tan fuertes, por ejemplo, la muerte de un niño, ¿sí? Entonces, dices, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Y nos podemos perder en ese dolor. Si es una mamá que pierde a su hijo, nos perdemos en el dolor y no entendemos que tiene un sentido. ¿Por qué? Porque no tenemos no tenemos conocimiento. Y yo sé
que muchas personas, Exactamente. pero he sabido de casos de personas que gracias al conocimiento que han tenido, es que han asumido la pérdida de ese tipo, de ese vínculo con su hijo, o sea, de su hijo, lo han tomado de la manera más increíble que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque tienen conocimiento, ¿sí? A ver, ¿cuál es el Exactamente. sentido? El sentido de la enfermedad. Bueno, aquí que se nos dice, la enfermedad es un llamado de nuestra alma para hacer el cambio, para sacarnos de esa vida que no nos conduce al verdadero propósito de nuestra alma. Entonces, el dolor, el sufrimiento a través de la enfermedad nos obliga a hacer ese cambio esa renovación, ese cambio de rumbo que no queremos hacer por las buenas. Entonces empiezas a entender por qué tanta gente está enferma. ¿Por qué? Porque realmente no está haciendo su trabajo para lo cual ha venido. Y la enfermedad no la han podido entender de esa manera. Y mucha gente se va con los brujos, con los curanderos, a que le solucione ese problema, siendo que él tiene la capacidad de sanar si él cobra conciencia de quién es y para qué ha venido. Yo estoy sorprendida de Exactamente. todo lo que he mejorado yo de mi problema de artritis reumatoide desde que yo empecé a focalizar mi energía del para qué estoy aquí. En el Total- diagnóstico y en el Exactamente. diagnóstico que me dio la reumatóloga que me atendió en aquel tiempo, decía en el diagnóstico. Tiene artritis reumatoide agresiva en las 22, fíjate, en las 22 articulaciones del cuerpo. Y ya que empecé yo a conocer sobre el árbol cefirótico y todo eso y que me voy dando cuenta el número 22, 22, 22, 22 senderos, 22 letras hebreas, y yo empecé a conectar esto, ¿sí? No es casualidad que sean 22 las articulaciones que a mí me están ocasionando tanto dolor y tanta inflamación al grado de que no me puedo ni mover, ¿sí? Entonces, a la luz de este conocimiento, me vine a dar cuenta del por qué, ¿sí? Y ahora solamente estoy tomando un medicamento y puedo hacer mi vida normal, hacerme cargo de mi trabajo, de mi familia, de mi casa. Y cuando no podía ser así, ¿por qué? Porque cuando ya empiezas a conocer todo esto, el alma dice, ya no es necesario que estés enferma. ¿Por qué? Porque ya se cumplió el propósito, ¿sí? Entonces, pero si nosotros accedemos a este conocimiento, nos vamos a dar cuenta del por qué tiene que ser así, ¿sí? Entonces, obviamente este conocimiento, hay cosas que tenemos que vivir sí o sí, o sea, es decir, esto tampoco nos va a exentar de todo de todo lo incómodo. Hay situaciones que sí tenemos que vivir porque hay cosas que tenemos que aprender y muchas veces no las podemos aprender de otra manera, solamente pasándonos tales o cuales cosas. O sea, nosotros pensamos que la vida es venir a pasársela nada más súper bien. Y sí, es muy importante pasársela muy bien, pero no entendemos el por qué nos están pasando esas cosas, para qué nos están pasando, qué nos está enseñando, ¿sí? Y toda esta perspectiva nos las da el conocimiento espiritual de quiénes somos y para qué estamos aquí. Sí, Entonces, pero mande. para esto, para conocernos, necesitamos hacernos primero que nada la pregunta el de dónde venimos o de cómo, de qué tenemos que rectificar. Pues necesitas primero la pregunta, y empezar a investigar tus antecedentes de pasados, o sea, tus abuelos, bisabuelos, y cuando te pones a investigar, te das cuenta de muchas cosas que dices, hoy ya entiendes la razón, el para qué y el por qué, y es cuando empiezas a rectificar, a hacer los cambios. Así es. Tenemos que partir de nuestro talón de Aquiles. El conocimiento de nosotras mismas, de nosotros mismos, empieza por nuestro talón de Aquiles. Empieza por Sí, conocer nuestra parte oscura, nuestra sombra. así, Eso que nos ocasiona tanto problema y tanto dolor, ¿sí?
Eso que tanto se nos repite y que no entendemos el por qué. Está ahí el llamado para empezar este camino de autoconocimiento, ¿sí? Entonces, no es fácil, no es fácil y necesitamos una guía, necesitamos alguien que nos esté indicando o nos esté explicando todo esto, ¿sí? Para poder nosotros entender con una mejor perspectiva, ¿sí? Y poder hacer ese cambio que necesitamos. Fíjate, todo esto, todo nos lleva a realizarnos como los seres que realmente somos, ¿sí? Ese ser que nos negamos a realmente ser, o sea, como que nos da miedo ser lo que nosotros sabemos muy dentro de nosotros que podemos ser, ¿sí? Entonces, eh, eh, yo tenía mucho miedo a enseñar. Es más, yo todavía tengo miedo a enseñar. Y yo lo que estaba haciendo, lo que empecé a hacer después de empezar con este conocimiento, me puse a escribir muchísimo y subía todo lo que yo analizaba de la Torá, del Zohar y demás libros cabalísticos, solo a escribir y escribir y escribir. Me encantaba escribir, me encanta escribir, como para que ponerlo ahí y decir, mira, si estoy haciendo algo, o sea, no me estoy quedando con el conocimiento que llega a mí, si lo estoy compartiendo, pero no de forma masiva. O sea, ese blog, tengo unos suscriptores muy asiduos y todo, pero pues no son los millones o sea, no llegaba demasiado, ¿no? Entonces, y poco a poco empecé yo, bueno, ahora voy a abrir el canal, voy a hacer mi podcast, ok, y ya me sentía mejor, ¿no? Decía, es que no me estoy quedando con esto. Pero llega un día mi amiga Dolores y dice, hey, enséñame. Y lo tuve que hacer, Y, lo tuve que y hacer volvemos, porque no, nada es casualidad. nada es casualidad, así es. Entonces dije yo, es que lo tengo que hacer, ¿por qué? Porque no es casualidad que me haya llamado para esto, o sea, tengo que hacerlo. Entonces, yo encuentro una satisfacción tremenda en compartir esto, porque pues no me puedo quedar porque así como yo soy feliz, ¿sí? Así otras personas pueden serlo, ¿sí? Entonces me doy cuenta que cada vez que lo comparto, realmente sí contribuye al bienestar de otra persona, ¿sí? Entonces, eh, eh, estoy en esa etapa en el que estoy como sacando, empezando a desarrollar esa persona que no quería sacar, no la quería sacar por inseguridades. Es que quién me va a escuchar, es que quién le va a interesar. Hay muchos cabalistas que ya lo hacen. Es más, yo no soy judía, hay otros judíos que sí lo hacen y lo hacen muy bien. ¿A quién le va a interesar a una judía que esté hablando de Torah? Entonces, muchas cosas que me decía yo en la cabeza y aparte dije, no, bueno, ya sé por dónde. Voy a estudiar psicología porque todo el conocimiento toda la estructura de la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia, está enfocado en la liberación de la persona. Ese es el mensaje. El mensaje de la Torá es liberarte de tus yugos espirituales, del sufrimiento. Eso es en concreto. Y eso está directamente relacionado con la cuestión de la psicología, porque la psicología es una ciencia que se encarga de ayudarte a trascender esos límites de la mente, ¿sí? Esos problemas psicológicos. Entonces dije yo, no, yo tengo que estudiar psicología para canalizar todo este conocimiento y cuando yo me gradúe como terapeuta, como psicóloga, voy a darle ese enfoque. O sea, mi terapia va a estar basificada en todo este conocimiento espiritual. ¿Por qué? Porque a la humanidad le urge que haya terapeutas especialistas en la sanación de la persona, en la liberación psicológica de la persona, porque todo está Así en es, nuestra mente, todo está en nuestra mente. Demasiada depresión, demasiada ansiedad, suicidio, violencia, y todo eso es por toda esa esclavitud mental.
todas esas limitaciones que traemos aquí, heredadas de nuestros padres, de nuestros abuelos y el contexto también. Hay muchísimas cosas, ¿no? Y todo esto es gracias al DAT, gracias al DAT. Entonces, tengo más de 5 años con la rutina del estudio, más de 5 años, 6 o 7, ya no recuerdo. Todos los días yo madrugo a leer, a analizar texto, la Torá. Bueno, eso tengo 2, 3 días para estudiar Torá. Lo complemento con el texto del Zohar y además de otros libros cabalísticos. Después voy a sacar otra serie de videos sobre libros de cábala que he leído y es demasiado lo que se ha ido acumulando. Entonces, pero mi estabilidad, o sea, es gracias a esto, gracias al DAT, ¿sí? Que me ha ayudado a entender el sentido que tienen las cosas, el sentido que tiene la vida, ¿sí? Entonces, me ha llevado a confiar en el transcurso de los acontecimientos. Eso lo digo muy segura. El DAT, el conocimiento, me ha ayudado a confiar en el transcurso de los acontecimientos, sean cuales sean, ¿sí? Sean cuales sean. Es decir, una crisis económica, por ejemplo, aquí donde vivo, que hay demasiada violencia, ¿sí? Entender cuál es el ticún colectivo que nosotros tenemos en este lugar donde yo vivo, ¿sí? O sea, entender el ticún que se tiene que rectificar, por ejemplo, como país, cuando estamos sitiados por este tipo de violencia, o bien los desastres naturales, qué es lo que nos lleva a rectificar los desastres naturales, por ejemplo, las inundaciones que están sucediendo ahora en España. Todo esto me lo da el DAT, ¿sí? Gracias al conocimiento sabemos por qué suceden y para qué suceden las cosas que muchas veces no encontramos el por qué y que nos ocasiona tanta inestabilidad emocional, ¿sí? Nos ocasiona demasiada inestabilidad. Entonces, yo te invito a que te formes una rutina de estudio, ¿sí? Porque eso es lo que te va a empezar a aumentar el DAT, ¿sí? Y este estudio generalmente se hace en la madrugada, porque espiritualmente, en la madrugada, es cuando se puede recibir este tipo de conocimiento de una manera más efectiva. Bueno, hay toda una explicación espiritual que si tú escuchas a otros cabalistas judíos ortodoxos más radicales en este sentido, hay toda una razón de ser, de por qué tiene que ser de las 3 en adelante, ¿sí? Porque Sí, tiene que ser de las 3 en adelante. Las meditaciones también, las personas que tienen el hábito de la meditación también lo hacen a esa hora de la mañana, de la madrugada, ¿sí? Hay un conocimiento de que a esa hora el creador se reúne con todas las almas que están estudiando en ese momento, ¿sí? Y que después de que tú terminas, si tú recibes el día estudiando esto, vas a tener un hilo de protección durante todo el día, ¿sí? Y yo lo único que puedo decir respecto a eso es que jamás, aún con el contexto de violencia que se vive en esta ciudad donde vivo, jamás me ha tocado ver, jamás me ha tocado presenciar absolutamente nada. Y a nadie de los cercanos míos a nadie le ha pasado nada ni tampoco presenciar nada. O sea, y yo estoy segura que es cierto. O sea, accedes a este conocimiento y obtienes una capa protectora imposible de traspasar, imposible. Y todos los acontecimientos se suavizan, todos. Por ejemplo, si la persona está de nacimiento ya traía troquelado de que iba a sufrir un accidente terrible, este conocimiento te lo cambia por una torcedura de pie. Esto estoy segurísima que así pasa. Acceder a este conocimiento
te ayuda a cambiar los designios con los que tú ya venías predispuesta desde el momento de que naciste. Un accidente mortal te lo cambio por una torcedura de tobillo. Así de increíble es este Sí, conocimiento. ¿Mm? sí, te lo creo, Entonces, porque a mí me pasó, déjame platicarte, sí, hace sí. ya como unos 3 años, tuve un sueño donde cual a mi hijo tenía un accidente de piernas y quedaba mm, inválido. Pues gracias a Dios, pues no, o sea, nada más quedó en la caída y fue en un accidente de moto y a pesar de que lo arrastraron, o sea, no le pasó nada, gracias a Dios, por su cobertura y nada más no pasó a un raspón de rodilla. Fíjate. ¿Mm? O sea, estamos totalmente protegidos por Dios. ¿Sí? Entonces, eso es una de las bendiciones derivadas del conocimiento de ti, porque aumentas tus defensas espirituales, ¿sí? Y tu alma empieza a tomar el control de tu vida y no al revés. Cuando no nos alimentamos con este conocimiento, entonces el cuerpo empieza a tomar el control y entonces sí, es el caos, ¿sí? Entonces, tenemos muchísimo por seguir estudiando porque la rectificación no se termina, ¿sí? De hecho, yo no sé, o sea, aun cuando ya esté enseñando esto, yo no sé si todavía tenga que volver en otra vida. No sé, no sé, así que yo lo único que tengo que hacer es seguir con esto, es seguir desarrollando mi misión de vida porque a eso vine. Estoy segura que a esto vine. eh, Me encanta enseñar, me encanta transmitir conocimiento y para poder que la gente, a los que enseño se sientan bien, sean felices. Entonces, no sé, a lo mejor se completa mi ticún y ya no tengo que volver. Aunque por otra parte, sí me encantaría volver, ¿sabes por qué? Porque aún con todas las cosas, la vida es hermosa, aún con todas sus dificultades. Hay cosas tan hermosas, hay muchas cosas preciosas en el mundo que vale la pena vivir, ¿sí? Entonces, ¿por qué he tenido esta conciencia? Hay mucha gente que ya no quiere venir o bien se suicida y porque ya no quiere estar aquí. ¿Por qué? Porque no le encuentra el sentido a esto. Y esto te lo Claro, sí, da, sí, te lo da el DAT, ¿sí? Así que ya se nos está acabando el tiempo. Mira, se me hizo muy cortita la clase de hoy. sí, Y entonces a mí me gustaría mucho que te establecieras ya una rutina de estudio porque esto es lo que te va a ayudar bastante a ir creciendo, a irte desarrollando, a ir llenando tu recipiente para después compartirlo, ¿sí? sí, yo sé ¿Mm? que ya necesito aplicarme. Esperemos que ya para Ajá, entrando el año nuevo, pues ya tenga mis metas definidas, o sea, ya empezar a darle forma a esto, muy bien, a todas esas muy ideas. bien. Muy bien, excelente, excelente, Dolores. Este, bueno, pues yo te agradezco mucho que hayas estado aquí, que seas parte de esto y vamos a continuar entonces ya la última clase de este curso del Árbol de la Vida la próxima semana, si Dios nos lo permite. Primero ¿Eh? Dios, muchas gracias a ti Muy por bien. tu tiempo y dedicación. Ok, nos vemos entonces la próxima semana, ¿eh? Que Gracias, tengas buenas una noches, excelente noche. ¿Mm? que Shalom. descanses. Shalom. Bye.